Conocé los canales alternativos de Provincia Seguros y realiza tus gestiones de forma rápida y segura desde tu casa. Descarga nuestra app o entra en provinciaseguros.com.ar. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productor asesor de seguros o en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos va a acompañar en el programa de hoy Andrés Cuantín, gerente general de la aseguradora Mercantil Andina. Andrés, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, Horacio y Sebastián. Un placer para mí estar nuevamente con ustedes. Andrés, han pasado 9 meses de que comenzó la pandemia. ¿Dónde estaba Mercantil parada hace 9 meses? ¿Dónde está ahora? ¿Qué cambió para Mercantil en estos 9 meses? 9 meses nada más. 9 meses Parece nada más. que- Parece más. Parecen años. Yo creo que estamos parados, más allá de la desgracia del ASPO y de todo el aislamiento y de todo lo que hemos pasado como sociedad y las dificultades que trajo el aislamiento, hemos crecido mucho y crecido mucho productivamente. Y cuando digo productivamente, hemos avanzado en algo que en principio fue impensado, que de un día para otro tuvimos que operar de manera remota. Es todo un hito. Y si nos preguntabas a nivel mercado, y acá pongo todo el mercado por igual, si esto era factible, decíamos que no, y fue factible. Y creo que estuvimos a la altura en la atención crítica. Los primeros meses fueron muy críticos en cuanto a la necesidad de atención de parte de los productores. La demanda de los asegurados era muy importante en distintas facetas, que fue cobranza, que fue cobertura, si estaban cubiertos, si te desplazabas o no, después que fue el pedido de descuento por menor siniestralidad. En las distintas facetas hubo mucha consulta y hubo muy buena respuesta, y la verdad que en Mercantil Andina progresamos a nivel tecnológico de muchos proyectos que teníamos en marcha por lo menos 2 años. Y yo creo que también fue lo vincular para el productor de seguros todo un aprendizaje y todo un desafío. Y esto lo digo siempre, hubo productores que me decían, hablaba con todos los asegurados en mi cartera una vez al año, terminé en 1 mes y medio hablando con todos. Y la verdad que como mercado, tanto los productores y las compañías, estuvimos a la altura de algo que era impensado, y que si lo hubiéramos planificado creo que no hubiera salido tan bien el nivel de atención y estar a la altura. Nosotros empezamos a hacer reuniones diarias y nos aparecían problemas, y la voluntad de la gente y del personal y de los productores siempre fue de solucionar el problema. Y la verdad que dentro del desastre que es esta pandemia, sanitario, social, de aislamiento, económico, todo, creo que que hemos aprendido a nivel individual muchas cosas positivas dentro de lo malo. En materia de innovación y tecnología, ¿cuáles fueron las principales novedades que sumaron para optimizar la operatoria de Mercantil Andina? Bueno, nosotros teníamos muchos proyectos que costaba por la adopción por parte de los productores de la tecnología, y la adopción fue muy rápida. De hecho, algo muy simple en el mercado de seguros. Se imprimían el 70% en nuestro caso de las pólizas en papel, y de golpe nos imprimió más, porque no se podía, porque no podíamos abrir las oficinas, y se empezó a trabajar todo de manera digital. Yo creo que ese es el primer hito y el primer cambio. Después, la disponibilidad de herramientas en el momento de los descuentos, de una herramienta que le pusimos en manos del productor sin consulta, sin ningún tipo de consulta a la compañía. Delegamos totalmente en el productor el manejo de una bonificación que fuera necesario por una cuota de acuerdo a la realidad de cada asegurado. Y la respuesta que obtuvimos fue una confirmación del buen proceder y del buen criterio del productor, debido a que fue una herramienta muy bien utilizada. Después, en los siniestros antes era la denuncia, empezó a entrar de manera digital y empezamos a atender los siniestros de manera digital. Estamos finalizando proyectos que le van a dar trazabilidad a nivel asegurado y productor. Tuvimos la habilitación del canal WhatsApp y pequeñas cosas que fuimos resolviendo en el canal de comunicación del productor con la compañía, y de herramientas que le fuimos dando al productor para que pudiera comercializar con los asegurados, emitir, suscribir, cotizar, ver un siniestro, ver el pago de un siniestro, ver el cobro, todo disponibilizarlo de manera digital, de manera instantánea. O sea que fueron muchísimas pequeñas cosas. Si vos me preguntabas, un megaproyecto no hubo, pero fueron pequeñas cosas y aceleramos proyectos que teníamos planificado
que iban a dar sus frutos en el 2021 y terminamos implementándolos en 2 o 3 meses cuando llevaban 6 meses o un año el tiempo de implementación. Andrés, te hago una pregunta. ¿Se puede trabajar en equipos, lanzar nuevos proyectos, seguirlos vía Zoom? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo vos pensás que se pierde mucho? Hacer se puede hacer, pero ¿cómo es el resultado de eso? Yo creo que es toda una incógnita. Yo creo que no estamos en condiciones hoy de analizar porque fuimos obligados a realizarlo de esa manera y a veces a nivel profesional y a nivel humano, cuando las cosas son por necesidad y forzadas, uno responde positivamente. Hay que ver cuando esto empieza a liberarse o cuando empecemos a retomar si es factible poder volver a hacerlo. Yo creo que sí, pero creo que el camino y la solución va a ser un mix. Creo que va a ser una parte digital, va a ser un híbrido entre digital y presencial, va a volver una parte presencial y necesaria. De hecho, le comentaba a Sebastián en la previa que estuve con alguien muy importante de una empresa de tecnología líder en la región y me decía, antes lo que se resolvía en un café de 15 minutos, ellos le llaman café a las reuniones de proyecto, no el café en sí como café, nos lleva Zoom de 1 hora. Entonces creo que vamos a un camino híbrido, vamos para no volver como estábamos, pero tampoco va a desaparecer lo presencial. Vamos a estar como estuvimos en abril, mayo, junio. Claro, se irá regulando en función de yo creo que también, necesidades y los grupos de cada empresa también, ¿no? Y te pasa también en las relaciones con los productores y Claro. con los clientes. Una cosa es tener un Zoom con alguien que ya conoces y tuviste un vínculo y tenés un vínculo, y otra cosa es con alguien nuevo. Con alguien nuevo es como que necesitas esa percepción personal. Como así también te digo que nos abrió el juego en un montón de otras cosas impensadas. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros tenemos equipos de tecnología hoy en Córdoba, en Mendoza, en Mar del Plata, en Tres Arroyos, en distintas ciudades. Tenemos gente trabajando en áreas centrales desde Bariloche, desde Gualeguaychú. Claro. O sea, la capacidad, lo que nos brindó la tecnología es la posibilidad de integrar mucho los proyectos y que gente de todo el país pueda participar de proyectos que antes se analizaban y se realizaban solo en la parte central de la compañía. Así que tiene su parte buena, también claro. igual a oportunidades. ¿Cómo evolucionaron las Insurtech durante la pandemia? ¿Considerás que incrementaron su presencia en la comercialización de los seguros? Bueno, yo recién se lo dije a ambos antes de arrancar, creo que todos somos Insurtech hoy. Claro. Pero hablando en serio, cuando hablamos, digo Insurtech porque todos vendemos de manera digital y enviamos la papelería de manera digital hoy y los productores son Insurtech, obligados. Pero yendo a tu pregunta específica, creo que hay una confusión en el mercado y una sola compañía que es directa, que es Insurtech. El resto de las Insurtech, llamadas Insurtech, hay una cámara y son productores, lo cual utilizan un canal digital para venta, promoción, y yo creo que han crecido un poco, inicialmente mucho más fuerte que después, que a medida que se fue desarrollando el aislamiento. Creo que es necesariamente por una cuestión lógica van a ir creciendo, el tema es hasta qué punto, pero son productores, o sea, son productores que utilizan un canal digital. Lo que también observamos que este aislamiento produjo una necesidad también de lo vincular. Y nosotros hemos realizado estudios y análisis por consultoras especializadas y más de lo que sabemos y percibimos de tantos años, el productor va a seguir siendo un factor importante y necesario en lo vincular. Porque el aislamiento, como la palabra lo dice, nos aisló. Y no estamos los seres humanos para estar aislados. Necesitamos confiar en alguien. Y el productor en un negocio tan complejo como el seguro estuvo muy presente en el aislamiento con su asegurado y resultó más de consulta de cualquier aspecto. Yo creo que el consumidor valorizó el rol del productor en esta pandemia, ¿no? Bueno, como lo decía hace un rato, hablaron en 1 mes y medio con todos los asegurados, así que hubo una necesidad de los asegurados de hablar con su productor. Así que lo vincular va a ser muy importante en lo que viene. Y decime, con respecto a los multicotizadores, ¿qué efectos tiene esto en el mercado? El multicotizador tiene el efecto de comparativo. Yo creo que las compañías estamos obligadas y por una necesidad de consumidor a eficientizar mucho la operatoria y el pago de siniestros porque la verdad que ningún consumidor hoy está dispuesto a pagar
de más por su Pero el consumidor se tira de póliza. cabeza, vemos, dice, ah, esta es más barata, voy. Pelea el precio, digamos. Si Pelea el vos le precio. pasás 10 Está y claro. el multicotizador vio que la otra compañía está en 8, trata de que vos le bajes ese precio, pero si está conforme, bien atendido, quizá te pelea una rebaja, pero termina quedándose con... Claro, lo utiliza para Sí, la baja. los multicotizadores son como comparativos de precio y para cerciorarte que estés pagando un precio justo o acorde de Está claro. mercado, más que como un vínculo de una nueva contratación. Clarísimo. Andrés, vamos a hacer una pausa. Hacemos un corte y luego seguimos con más Todo Riesgo. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. Vamos a seguir con Andrés Quantín, gerente general de Mercantil Andina. Andrés, ¿por qué no nos hablas del papel del productor de seguros en la red de comercialización de Mercantil? Bueno, como dije en el panel anterior, realmente el productor ha sido y va a ser fundamental. Yo creo que hay una definición de Roberto Saba, de APAS, que el productor se recibió de profesional en esta cuarentena, y yo creo que es cierto, ha cumplido un papel más que fundamental en el nexo y en el asesoramiento y en la contención y en la parte vincular con sus asegurados. Y yo creo que si había alguna duda, que nosotros no la tuvimos nunca, de hecho mencionaba que le dimos la herramienta 100% delegada al productor, el productor va a seguir siendo un papel fundamental en lo vincular y el asesoramiento. Entonces, todo el consumidor vamos a estar muy sensibles como consumidores y necesitamos confiar, y la confianza la va a depositar el asegurado en el productor, porque es la persona que confía, que estuvo al lado en este aislamiento y que estuvo en contacto en los momentos de incertidumbre. Y cuando eso pasa, la confianza es muy difícil de que se quiebre o que la rompa un multicotizador, como decíamos anteriormente. Así que yo estoy de acuerdo que en este aislamiento los productores se recibieron de profesionales. Para nosotros fue una confirmación del rol fundamental y que nunca tuvimos duda que era indiscutido el rol del productor en la comercialización de seguros. ¿Qué iniciativas están impulsando para reforzar la relación con los productores asesores de seguros? Bueno, nosotros lo que estamos aplicando es dos principios básicos que tenemos como compañía. A veces la implementación de tecnología tiende a una centralización de decisión, porque facilita y parece que todo apunta a una centralización. Nosotros apostamos a la descentralización tecnológica. Aquí me refiero con esto a tener 44 oficinas con decisión descentralizada, pero por medio de la tecnología. Quiere decir que esas oficinas van a dejar, por una cuestión de lo que ya pasó en este aislamiento, de hacer parte operativa, pero no por una imposición, lo van a seguir haciendo, sino porque ya hay parte de una costumbre en la operación que va a quedar y que se va a hacer de manera digital y autónoma por parte del productor. Pero sí vamos a trabajar mucho esas 44 oficinas en un asesoramiento, en utilización de herramientas digitales, en capacitación de herramientas digitales, en capacitación de ventas y en ayudar a vender más productos que salgan un poco de lo básico y de lo estándar, más a microseguros y más a seguros a medida para cada región. Es decir, vamos a aplicar una reconversión de las habilidades de la gente, pero por eso te digo, apuntamos con la tecnología a que pueda el productor resolver toda la parte operativa y no solo operativa,
sino de trazabilidad siguiendo de los siniestros, que pueda dar información a sus asegurados. Nosotros estamos poniendo en marcha un proceso de siniestros nuevo que nos baja en un 300% los días de gestión de un siniestro de daños parciales, lo cual habla a las claras de a dónde apuntamos. Apuntamos a una experiencia de usuario mucho mejor, con una eficiencia mucho más alta y una información, porque a veces la queja de los productores y asegurados es que cuando entra un siniestro entra como en una caja negra y en un proceso que no sabes hasta que no esperás que te avisan. Y en esto es que pueda seguir la trazabilidad de todo el estado del siniestro, y creemos que vamos a tener un consumidor mucho más exigente. Por lo tanto, debemos exigirnos mucho más en brindar mucho servicio y ampliar canales de comunicación. Yo creo que tenemos que tener todos los canales de comunicación, todos los canales de pago habilitados. Creemos que así como el papel era lo más inclusivo anterior a la tecnología, hoy el WhatsApp es la herramienta más inclusiva porque es la que tiene acceso todo el mundo. Así que habilitar el canal de WhatsApp para el envío de pólizas, para consultas con la compañía, para derivación con los productores. Todo apunta a disponibilizar que se pueda operar de manera rápida, eficiente y tecnológica, pero con la parte humana también no dejándola de esta manera descentralizada y con alguien especialista en cada región, a la cultura de cada región del país. ¿Cuál es el diferencial que ofrece Mercantil Andina respecto a sus competidores? Yo creo que está mal que yo lo diga, pero yo te puedo decir lo que nos dicen a nosotros. Y lo que nos dicen que el diferencial nuestro es lo vincular. Y es siempre brindar soluciones y estar cerca de los productores, y sobre todo la de predisposición a la atención y a la resolución de problemas que tenemos todos los 600 empleados que formamos parte de Mercantil Andina. Creo que somos un nivel gerencial que no tenemos ni secretaria, atendemos los teléfonos abiertos, somos de puertas abiertas. Yo soy el gerente general de la compañía, un productor que conozco por mi gestión de gerente comercial, me puede llamar en cualquier hora, en cualquier momento. Creo que es un poco la predisposición del servicio. Yo siempre digo que cuando la pirámide de servicio está invertida, es decir, yo tengo que estar al servicio de los jefes, de los gerentes, de los empleados al servicio del productor y el productor al servicio del asegurado. Cuando eso se invierte, se complica. Y todos tenemos como cultura una cultura de servicio y de atención muy, muy grabada en el cuerpo. A veces definir cuál es la ventaja es la cultura. Y la cultura lleva años, no se logra de un día para otro, se cambia de cultura. Así que creo que es un poco la cultura de Mercantil Andina, de ser previsibles, de ser una empresa flexible, de no ser una empresa demasiado burocrática, demasiado grande ni demasiado chica, y de tener funcionarios que tenemos muchos años en la compañía, a nivel gerencial también, y que gente que conoce mucho del mercado y que tiene este vínculo personal con los productores. ¿Qué planes comerciales tienen previsto desarrollar el año próximo? Bueno, mirá, el año próximo, un poco lo dije, básicamente nuestra producción mayoritaria es autos, seguir adelante con autos, acompañando un poco la retención de cartera, adaptando productos, mejorando algunos servicios, y después estamos la impronta de lanzar microseguros, seguros específicos, abrir todas esas ramas de combinado y hacer seguros a medida al requerimiento de cada consumidor. También arriesgarnos más un poco en lo corporativo, empezar a trabajarlo, y después estamos con el proyecto de abrir una RT nueva, una empresa nueva vinculada a Mercantil Andina. ¿Y cómo ves al mercado en su conjunto el año próximo? Yo al mercado lo veo bien, lo veo con unas, digamos, estamos teniendo algunas dificultades que siempre pasan en el mercado de seguros cuando la economía cae. No nos olvidemos que la economía va a caer 12 puntos este año y el año que viene recupera 5, quiere decir que seguimos con una caída de 7, y las proyecciones indican que vamos a retomar el nivel de actividad del 2019 en el 2022-23, o sea que tenemos un mercado estancado con respecto al que estaba. Generalmente el mercado de seguros empieza una guerra de precios bastante preocupante, que en el rubro automotor ya se empieza a notar, si bien hay una baja de siniestralidad por el aislamiento, esa baja de frecuencia está empezando a compensarse fuertemente, porque los aumentos de suma asegurada de enero a octubre fueron de 90% el valor de los autos, y a precio se ha podido trasladar entre el 30 y 40%, es decir que ya
la caída de frecuencia que está entre un 20 y un 30, dependiendo de la compañía, está ya compensada por ese incremento de suma asegurada respecto a lo que recaudamos de precio, y sobre todo en un momento en que el asegurado demanda mucho coberturas todo riesgo, y todo riesgo son siniestros de cola corta que demandan mucho financieramente, es decir, no estamos acá financieramente, se cobra y se paga muy rápido, y en pos de la eficiencia se paga muy rápido. Yo como mercado creo que tenemos que tener el cuidado de ser muy responsables con la confianza del consumidor. Y creo que el productor juega nuevamente un papel fundamental y lo va a jugar más que nunca esta vez en elegir las compañías que respondan y hay compañías adecuadas que respondan bien a los siniestros, lo hagan en tiempo y forma y en la cual puedan confiar. Porque a veces en las caídas de actividad económica se mezcla un poco todo y se mezclan las buenas prácticas con algunas prácticas no tan buenas. Muchas gracias por acompañarnos, Andrés. No, gracias a ustedes. Vamos al corte. Trabajando, la gente mueve el mundo, porque sin la gente no volarían los aviones, no tendríamos quien nos cure, no se dorarían las hamburguesas. Por eso, en Prevención ART, cuidamos a los que trabajan, moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, la gente. Prevención ART de Sancor Seguros, cuidando a tu gente, cuidando a tu empresa. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Se conocieron indicadores económicos del mes de octubre, Horacio. Así es. Sabemos que estamos en un proceso de gradual reanimación de la actividad económica que está asociada a la paulatina flexibilización de las restricciones, ¿no? Que reflejan una caída significativa en el nivel de contagios y muertes, ¿no es cierto? Lo cual, como ya comentamos, nos permite ser optimistas mucho más cuando sabemos que en el verano realmente son mejores condiciones para la salud y que, bueno, la vacuna pensamos que entre pronto produciendo realmente una caída que permita seguir aumentando hasta aproximarnos a la normalización. De ahí que la vacuna podría de alguna forma neutralizar el ya esperado segundo brote, de forma que estamos en un proceso continuo de recuperación económica. Pero ese proceso es zigzagueante y es lento porque se da en un contexto difícil, ¿no? Indudablemente. Claro. La caída de actividad económica y el escenario mundial han determinado una fuerte caída de demanda, una fuerte caída de las exportaciones. Entonces, realmente la gente está empobrecida, los mercados mundiales también. Hemos observado los datos de producción industrial de octubre y en octubre se produjo una caída intermensual que es preocupante, pero que no para ningún observador, analista, desmiente la tendencia ascendente, pero es una tendencia zigzagueante. Y la caída interanual ya es leve, pero es cierto, frente a un año muy malo, o sea que seguir cayendo frente a un año tan malo como fue el año pasado. Y en construcción ya la situación es mejor, hay un aumento intermensual,
y prácticamente se está equiparando a nivel interanual. Escasean algunos materiales, ¿no? Escasean materiales, la construcción, como siempre ocurre en estas coyunturas, se ve favorecida por el menor valor de la mano de obra, particularmente en dólares, y como la construcción es una alternativa de inversión, Claro. se ve estimulada y esas son condiciones que ayudan al ciclo económico. Pero lo preocupante respecto a la evolución del ciclo es la restricción fiscal que sigue operando. Se advierte, bueno, que el año electoral, bueno, así como el Senado jugó a fin de mejorar el escenario de ajuste de los jubilados, indudablemente la política puede llegar a jugar cartas que frente a este panorama de suprimir, de acotar los subsidios que se otorgaron en plena cuarentena, afecte el escenario fiscal. Y eso sabemos que más allá de la voluntad expresa y los planes anunciados, en un contexto de una negociación con el fondo, puede llegar a afectar los niveles de la obra pública. Es la gran variable de ajuste. Pero los planes de obra pública anunciados y que ya van a empezar, claro, son importantes. Son muy interesantes. Son pero importantes. tenemos la experiencia que cada vez que hay un acuerdo con el fondo dice... Claro, pero este escenario es distinto, ¿no? Este escenario es distinto, el fondo parece estar negociando distinto. Por eso hay que prestar mucha atención. Claro. Se sabe que las expectativas de recuperación son modestas, pero la marcha y el resultado del acuerdo con el fondo es decisivo. Bueno, yendo al mercado de seguros, la Superintendencia dictó una resolución que se publicó en el Boletín Oficial esta semana para homogeneizar toda la información que recibe relacionado con siniestros pendientes, los juicios. Vos sabés que los pasivos más importantes que tienen las aseguradoras son los juicios por siniestros. Entonces, ya hace un tiempo que se estaba trabajando para informatizar todo, la información es trimestral, pero ahora se tuvo que compaginar todo con el tema del ajuste por inflación de los estados contables. Entonces, esta información va a ser mucho más dinámica, va a ser mucho más rápida y se va a presentar 10 días después de la presentación de los balances trimestrales y permite al organismo un seguimiento de los juicios. Entonces, este pasivo que es tan importante, yo pienso que con este movimiento que ha dado la Super, lleva a traer más transparencia y a permitirle al organismo de control hacer un seguimiento importante. Estamos hablando de cifras importantes. Indudablemente el organismo, a pesar de la pandemia, se sigue moviendo, sigue trabajando y se sigue juntando con el mercado para producir normas, analizar productos. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho, los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.